Gloria a Dios. El Señor les bendiga, amados hermanos, familia, pueblo de Dios. Es una bendición, es un privilegio el poder estar transmitiendo, compartiendo la palabra de Dios con todos ustedes en Facebook, en YouTube, como Centro de Fe, Esperanza y Amor en Iztapalapa, y en la página de Facebook, Centro de Fe, Esperanza y Amor Santiago. Así es que pues vamos a darle gracias a Dios. Le damos gracias a Dios por la vida de todos ustedes, toda la familia en Cristo, la familia, los amigos, todos los que se están conectando los miércoles, los domingos. Sabemos que este tiempo es un tiempo de bendición, es un tiempo de refrigerio, y sabemos que cada vez está más cerca pues la reapertura, donde nosotros vamos a volver a reunirnos otra vez como pueblo de Dios. Así es que nosotros vamos a continuar adelante, vamos a seguir transmitiendo. Pues estamos hablando de una serie que se llama Preparándonos para la Guerra. Estamos hablando acerca de la armadura de Dios, y hoy toca hablar acerca de el casco de la salvación. Como ustedes sabrán, si ustedes han estado siguiendo esta transmisión, nuestra página, ustedes se van a dar cuenta que la vez pasada nosotros estuvimos hablando acerca de la armadura de Dios. Es una armadura espiritual, y vimos lo que es el escudo de la fe en el mundo espiritual, y esto nos defiende de los ataques del enemigo, cuyo propósito es atacar y atentar contra nuestra fe, para que nosotros dudemos de la existencia de Dios y sobre todo de sus promesas y de su palabra. Hoy vamos a continuar con la siguiente elemento de la armadura de Dios, que es el casco de la salvación. Y vamos a ver cuál es la importancia en el mundo espiritual de este casco de la salvación. El Efesios capítulo 6, verso 17, la Biblia dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así es que pues vamos a pedirle a Dios que me ayude. Vamos a pedirle a Dios que quite todo obstáculo para que la palabra de Dios pueda correr hasta donde ustedes están y pueda cumplir el propósito por el cual se le envió a hacer. Así es que vamos a orar, vamos a hablar con nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Te doy muchas gracias y te pido que por favor me ayudes, Señor, a hablar con denuedo esta enseñanza, Señor, acerca de la armadura de Dios. Que hoy vamos a estar tocando, Señor, el tema del casco de la salvación. Te pido que estés quitando toda palabra de hombre, todo pensamiento de hombre, llévatelo cautivo a la obediencia a Cristo Jesús, y que yo pueda hablar con denuedo, Señor, tu palabra. Sabemos que tu palabra traerá vida, tu palabra traerá libertad, tu palabra, Señor, trae sanidad, tu palabra, Señor, trae gozo, trae esperanza y trae fe, Padre, porque la palabra de Dios dice que la fe vendrá por el oír, y el oír la palabra de Dios. Sabemos que será de bendición, Dios, donde quiera que nos vean nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros familiares. En el nombre de Jesús, amén y amén. El escudo del soldado protegía todo su cuerpo contra las flechas encendidas de su enemigo, pero el casco, de manera específica y particular, protegía la cabeza del soldado. Ustedes pueden ver a un soldado tal vez sin brazos, un soldado sin una pierna. Ustedes pueden ver a esos soldados y tal vez puedan estar caminando por las calles, pero algo que nunca verán es un soldado sin cabeza. Una persona puede sobrevivir sin una pierna, sin un brazo, pero
no podrá sobrevivir jamás sin cabeza. Y es allí la gran importancia de este casco, de la armadura del soldado, que vamos a hablar acerca del casco de la salvación. En el ámbito espiritual, el casco tiene una gran relevancia y el apóstol Pablo lo llama el casco de la salvación. ¿Por qué ustedes creen que el apóstol Pablo le llama así? Porque este casco protege la mente de las fuertes dudas que el enemigo pone a diario acerca de la seguridad de nuestra salvación. Si usted ha creído en el Señor Jesucristo y se ha rendido a Él, de continuo tendrá dudas acerca de la salvación. ¿De dónde provienen esas dudas? Es la pregunta. De nadie más y de nadie menos que de nuestro enemigo, de nuestro adversario, el diablo. He preguntadoles a muchas personas acerca de la salvación. ¿Están seguros de la salvación en Cristo Jesús? Y muchas personas dudan de la salvación. Pero si nosotros somos unos verdaderos creyentes, verdaderos hijos de Dios, no tiene por qué haber duda de la salvación que el Señor Jesucristo nos ha regalado. Así es que creo que esto es algo muy importante que nosotros debemos de saber. Debemos de saber que somos salvos por la gracia de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2 que nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Vamos a ver algunas de las mentiras de Satanás en cuanto a la salvación del creyente. Recuerden que estamos hablando de preparándonos para la guerra espiritual. Y es por eso que estamos hablando un poco del enemigo, pero estamos hablando más acerca de la provisión que Dios nos ha dado. Y estamos hablando de la armadura de Dios. Y podemos nosotros decir, y podemos decir como el salmista: innumerables son sus obras, innumerables son sus maravillas. No las podemos contar de toda la provisión que Dios nos ha dado, pero dentro de ellas, pues es la armadura de Dios. Hay algunas personas que pueden estar teniendo estos pensamientos: creo que he perdido mi salvación. Algunos enseñan que se puede perder la salvación y por lo tanto no pueden estar seguros de ser salvos. Imagínense a un padre diciéndole a su hijo: por cuanto sacaste malas calificaciones en tus estudios, ya no eres mi hijo. Así es que te voy a quitar mi apellido, ya no te alimentaré ni te daré techo para que vivas. Así que busca otro padre. ¿Qué clase de padre sería este? Cuando un hijo se porta mal, aunque debe de ser disciplinado, nunca dejará de ser su hijo. Puede ser que un hijo, debido a su pecado, pierda la comunión con su Padre Celestial, pero nunca perderá la relación con su Padre. Un ejemplo clarísimo en la Biblia es cuando esta afirmación lo enseña en la parábola del hijo pródigo. Este joven era un joven orgulloso, rebelde con su padre. Se fue de su casa porque él quería vivir perdidamente, no se quería someter a las reglas, y como si fuera poco, dice la palabra de Dios que malgastó la herencia que tanto trabajo y esfuerzo le había costado a su padre. Cuando este hijo recapacita y toma la decisión de volver a su casa, sabía muy bien que había actuado mal, que no era digno de ser llamado hijo y que merecía el máximo desprecio de su padre. Es más,
Estaba dispuesto a ser tratado como uno de sus jornaleros, pero para la sorpresa de él, en vez de que su padre le reprochara, fue recibido con un gran abrazo y un amoroso beso de parte del padre. Este hijo había perdido la comunión, pero nunca había perdido la relación con su padre. Dice la palabra, y lo vamos a ver más adelante, si Dios así lo permite, que su padre corrió a abrazarlo cuando vio a su hijo. Y lo mismo sucede con cada persona que es nacida de nuevo y se convierte en hijo de Dios y acepta al Señor Jesucristo. Puede ser que algún periodo de su vida se vaya lejos de la casa del Padre, pero pronto se dará cuenta que teniendo todo está comiendo alimentos para cerdo. Teniéndolo todo, está viviendo en la peor condición que puede existir en su vida. Y él va a tomar la decisión de volver a casa y de volver arrepentido. Él es que el hijo, es por eso que el hijo nunca deja de ser hijo, porque su padre nunca deja de ser su padre. En este punto, alguien podría preguntarse, ¿qué hay de aquel que en un periodo de su vida fue salvo y ahora no lo es? No existe algo como esto. Nadie puede ser salvo solo por un periodo de su vida y luego no serlo. Y si alguien no es salvo, ahora en el presente es porque en el pasado nunca lo fue. Así es que es por eso que es muy importante el nacer de nuevo. Pero eso sería otro tema. Cuando el enemigo, cuando Satanás ataca con la duda acerca de la salvación, debemos de colocarnos el casco, el yelmo de la salvación, para que las mentiras del diablo no puedan penetrar en nuestra mente. Y tenemos que recordar las palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, verso 38. La Biblia dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol Pablo, él no tenía ninguna duda acerca de su salvación. Él estaba seguro que nada ni nadie le podría separar de Dios. Y aquella misma seguridad la debemos de tener nosotros como hijos de Dios. Y es por eso que Dios provee en la armadura espiritual ese casco de la salvación. Ahora algunos podrían decir, creo que soy salvo porque, creo que no soy salvo porque tengo malos deseos. Creo que no soy salvo porque estoy teniendo malos pensamientos. Debemos de entender que todas las personas, sin excepción, nacen con una naturaleza pecaminosa. Es decir, esa naturaleza está inclinada el hacer lo malo y no lo bueno. Las cartas, la carta que Pablo le escribe a los Gálatas nos habla sobre el deseo de la carne. Y vamos a leer lo que dice en el capítulo 5, verso 19 de Gálatas. Dice la palabra de Dios, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, no voy a hablar de doctrina,
No voy a hablar aquí, no me voy a meter en eso de que si se pierde la salvación, que si no se pierde la salvación. Yo no voy a hablar de eso, yo se los voy a dejar a su consideración, que ustedes vayan a la Escritura, que ustedes oren a Dios y que le pidan a Dios esa revelación. Es una lista. Gálatas capítulo 5, verso 19, es una lista de pensamientos y deseos que continuamente tiene todo hombre y toda mujer. Cuando en la vida de una persona no mora el Espíritu Santo, estos pensamientos, estos deseos se convierten en su amo y Señor. De allí que se puede escuchar las expresiones como: quiero dejar las drogas, pero no puedo. Quisiera dejar de ser un borracho, pero no puedo. Ya no quiero serle infiel a mi esposo, a mi esposa, pero no puedo dejar esta relación prohibida. Lucho por dejar la pornografía, pero ella es más fuerte que yo. En otras palabras, estas personas no pueden ejercer autoridad sobre los deseos de la carne porque se han convertido en esclavos de la carne. Ahora bien, cuando una persona ha nacido de nuevo, se ha rendido al Señor Jesucristo y le ha entregado su vida, el Espíritu Santo de Dios mora en él. La Biblia dice que somos el templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo mora en nosotros. Es decir, que esta persona ha adquirido una nueva naturaleza espiritual. Pero esto no quiere decir que esa naturaleza carnal haya desaparecido. Leamos lo que dice Gálatas capítulo 5, verso 17 acerca de esto. La Biblia dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hay una lucha, dice el apóstol Pablo. Lo que nos dice la Biblia es que el creyente va a tener una lucha, tiene una lucha entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu. En otras palabras, los deseos de la carne no desaparecen en la vida de una persona, aun cuando ésta le haya entregado su vida al Señor Jesucristo. Lo que sucede ahora es que el cristiano ya no es esclavo del pecado, ya no es esclavo de sus deseos, porque el Espíritu Santo de Dios le empodera, y ese poder hace que venza esa lucha día con día. Y es por eso que el Señor Jesucristo en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, les dijo: esperen aquí hasta que haya venido sobre vosotros poder de lo alto, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero es importante que nosotros como hijos de Dios estemos empoderados con esa llenura del Espíritu Santo, y así poder vencer esa lucha y esos deseos. En Cristo nosotros podemos decir: yo ya no soy esclavo, ahora soy libre. Tenemos que recordar, mis amados hermanos, que como cristianos siempre tendremos una gran lucha contra esos deseos y contra esos pensamientos, pero ellos no se van a poder empoderar, no se van a poder enseñorear de nosotros, porque el Espíritu de Dios nos dará la victoria para poder vivir una vida en santidad y honor hacia Dios. Por favor, no crean que lo que he hecho de tener malos deseos, lo que he dicho de tener malos deseos o malos pensamientos, no he dicho que por tener eso usted no es salvo. Más bien pídanle al Espíritu de Dios que santifique su vida y mente día con día. Tenemos que pedirle a Dios, y vamos a estar, dice la palabra de Dios, que el Señor nos va a llevar de triunfo en triunfo, de poder en poder y de victoria en victoria. La palabra de Dios nos dice que si nosotros resistimos al diablo,
Él huirá de nosotros, va a huir de nosotros. Y el mensaje pasado hablamos acerca de la resistencia que debemos de tener. Así es más o menos como cuando José, el soñador, tuvo un ataque con la esposa de Potifar. Dice la palabra de Dios que la esposa de Potifar acosaba a José y este José se resistió. Y este José huyó de esa mujer perversa y él dijo estas palabras: ¿acaso voy a atentar contra Dios? ¿Voy a fallarle a Dios? Y él huyó, pero tenemos que resistir. Dice la palabra de Dios: resistid al diablo y él huirá de nosotros. Y no lo vamos a resistir con ejército, con espada, lo vamos a resistir en el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre de Jehová de los ejércitos, llenos de la presencia de Dios. Ahora hay otro pensamiento. Este pensamiento es: creo que no soy salvo porque estoy enfermo y por más que oro no soy sano. Hay muchas ideas que han entrado a la iglesia. Hay muchos pensamientos que han entrado a la iglesia, pensamientos de hombre, ideas de hombres, y piensan que esa es la realidad. Pero no porque una persona esté enfermo puede ser que no sea salva. En una de las muchas dudas que ponen en el enemigo es esta: ponen la mente de los hombres que ellos duden de su salvación. ¿Un cristiano puede enfermarse o es inmune a las enfermedades? ¿Ustedes qué creen? ¿Es la enfermedad una señal de que hay un pecado en la vida de una persona? Si un cristiano está enfermo, ¿es porque no es salvo? A continuación, yo les voy a hablar de algunas situaciones, o les voy a contestar estas preguntas. Para esto quise clasificar estas enfermedades en algunas categorías para poder explicarlo, y todas estas categorías tienen un propósito para la vida del hombre. Dios tiene un propósito para todas ellas. Hay enfermedades causadas por la irresponsabilidad de las personas. Vea como la comida chatarra, el refresco, los padres que les dan muchos dulces a sus hijos, mucha comida chatarra. ¿Y qué va a pasar cuando ellos vayan creciendo? Esas personas se van a enfermar. Y esta enfermedad no es causada por el pecado, no es un castigo diabólico, tampoco es una prueba divina. Y no puede ser una señal de que una persona no sea salva. Sencillamente se debe a la irresponsabilidad de las personas que no cuidaron su cuerpo, que no se alimentaron bien. Hay otras enfermedades que Dios permite para que Él sea glorificado, como en Juan capítulo 11, versículo 1. Dice la Biblia: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Versículo 3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí que al que tú amas está enfermo. Y oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús dijo acerca de esta enfermedad que Lázaro tenía, que el objetivo de esta enfermedad no era la muerte, sino para que Dios fuera glorificado por medio de esto, de esta enfermedad. Y fue exactamente como sucedió, porque Dios encarnado, el Señor Jesucristo, fue glorificado cuando resucitó a Lázaro. Lázaro ya tenía 4 días en la tumba. Sus hermanas decían: Señor, ya tiene 4 días, ya apesta. Existen ciertas enfermedades que Dios permite en nuestras vidas con el único objetivo
que Él y solamente Él sea glorificado. Como pueden saber si tal vez esa enfermedad que tienes no sea un propósito bueno para que Dios sea glorificado? Tenemos que orar a Dios. Tenemos que pedirle que Él se glorifique en medio de esta enfermedad. Si ese es el objetivo de la enfermedad, tenemos que experimentar sanidad de una manera poderosa y de una manera milagrosa. De esto debemos aprender que cuando Dios se glorifica en las enfermedades, no debemos de callar, sino debemos publicar el poder de Dios en nuestras vidas. Hemos visto el poder de Dios cómo sana a las personas. Hemos visto que para Dios no hay nada imposible y Dios se ha glorificado. Se ha glorificado en mi vida y se ha glorificado en la vida de muchas personas de las que nosotros conocemos. Pero hay enfermedades que sí son para muerte. Si Jesús dijo que la enfermedad de Lázaro no era para muerte, esto quiere decir que existen enfermedades que sí son para muerte. Muchos se aferran a la idea que esto no puede ser así, porque Cristo con su sacrificio venció la muerte y venció la enfermedad. Ahora bien, esto es cierto, eso es lo que dice la palabra de Dios, pero aquí hay una pregunta. El hecho de que Cristo haya vencido la muerte quiere decir que el cristiano no morirá. Todo cristiano debe de morir, pero el sacrificio de Cristo garantiza una vida eterna después de la muerte. De la misma manera sucede cuando la salud física de este cristiano enferma, pero el sacrificio de Cristo le garantiza la vida eterna. No le garantiza la ausencia de la enfermedad. No está no en esta vida, sino en la vida venidera, cuando este cuerpo mortal se vista de inmortalidad. Las enfermedades se van a desaparecer de la vida del cristiano. La corrupción se va a vestir de incorrupción. Eso es lo que dice primera carta de los Corintios, capítulo 15, verso 53. Mientras estemos en este cuerpo físico, mientras estemos nosotros en este mundo, las enfermedades van a ser parte de la vida como consecuencia del pecado. Pero no se decepcione, no comiences a pensar mal. Esta vida es solo un pequeño grano de arena en el mar de la eternidad. Y esta eternidad está junto al Señor Jesucristo. Dice la Biblia que ahí ya no va a haber más dolor, ya no va a haber más llanto, no va a haber más enfermedad, porque el Señor Jesucristo venció a la muerte y venció a la enfermedad. Una vez nosotros hablamos acerca de la muerte y llegamos a la conclusión que la muerte refleja la misericordia de Dios que tiene hacia nosotros. Imagínense una persona pagando las consecuencias del pecado por la eternidad. Es por eso que cuando Adán y Eva pecaron, se les fue retirado del paraíso o del huerto, para que ellos no pudieran estirar su mano y comieran del árbol de la vida. Porque ellos tenían que morir, porque hay una fecha de caducidad para la muerte y para el pecado, pero no para nosotros como hijos de Dios. Entonces podemos ver la misericordia, y por eso el apóstol Pablo en Filipenses es cuando en el capítulo 1 donde dice: para mí el vivir es Cristo y morir me es ganancia. Dice: estoy puesto en estrecho porque al estar con ustedes es poder hacer la obra de Dios, pero el estar ausente de este cuerpo es estar presente con el Señor Jesucristo. Hemos sabido de muchos siervos de Dios, de muchos pastores, de muchas personas, familiares,
de pastores que han partido, hermanos que han partido de este mundo, pero no somos como los que no tienen esperanza. Sabemos de la realidad, sabemos de la eternidad, sabemos que el Señor Jesucristo venció a la muerte. Y es por eso que dice en esta carta de los Corintios, en el capítulo 15, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Transformada es la muerte en victoria. Hay enfermedades también para nuestro beneficio. Sí, lo estás oyendo perfectamente, lo estás oyendo claramente. A estar pensando, este hombre como que está loco de remate. El grupo de enfermedades en cuanto al propósito que Dios tiene para la vida del hombre son enfermedades para nuestro beneficio. Y alguien se estará preguntando, ¿cómo puede una enfermedad ser beneficio para nuestras vidas? Esta idea parece una locura, pero el apóstol Pablo se encontraba enfermo y le llamaba a esa enfermedad un mensajero de Satanás, un aguijón en la carne. Y observen bien estas palabras del apóstol Pablo acerca de esta enfermedad. Segunda carta de los Corintios, capítulo 12, verso 7. La Biblia dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca en sobremanera. El apóstol Pablo llegó a la conclusión de que esta enfermedad, de la cual se habla mucho, pero no se sabe exactamente qué tipo de enfermedad era, le fue dada para que no se enaltezca de las revelaciones que Dios le había mostrado al apóstol Pablo. La Biblia, la traducción de Jerusalén dice, para que no me engría de las revelaciones. Y en la Biblia Nueva Versión Internacional dice, para que no me vuelva un presumido por mis revelaciones. Parafrasemos estas palabras. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es esto: si yo no tuviera esta enfermedad, mi orgullo sería muy grande y ese orgullo haría objeto de desprecio a Dios. Pero esta enfermedad continuamente me abofetea y pone mis pies sobre la tierra, rogándome que si algo soy y algo tengo, no es por mis méritos, sino por la gracia y por la misericordia de Dios. Porque también ahí es donde le dice el Señor al apóstol Pablo, bástate de mi gracia para que mi poder se perfeccione en tu debilidad. Amado hermano, son muchas ocasiones en las que Dios permite un aguijón en la carne, un emisario de Satanás, una enfermedad que golpee el cuerpo para beneficio de algunas personas o de algunas vidas, para que nosotros podamos recordar que dependemos de Dios, que separados de Él nada podemos hacer. Si usted tal vez está enfermo, no permita que esa enfermedad sea motivo para que usted dude de su salvación. No puedes dudar de tu salvación. Tienes que orar al Señor para tu sanidad, y si recibes contestación, gloria a Dios, y si no la recibes, gloria a Dios. Tienes que seguir orando, pero no le halle propósito de deshonra, no le halle propósito de engaño, de duda, sino un propósito de eternidad. Porque ten la seguridad, debemos de tener la seguridad de que Dios se va a glorificar en esa enfermedad. Yo no sé si ustedes lo creen, pero nosotros hemos visto lo que dice la palabra de Dios y hemos visto cómo es que el Señor, Él es poderoso y Él es misericordioso, y algunas veces es que Él se gloria en medio de estas enfermedades. Y sé que muchos
personas, pueblo de Dios, ha partido de este mundo, pero estoy seguro que el propósito que ellos tenían aquí ya se ha cumplido y que están mucho mejor en la presencia de Dios, en la presencia de Cristo. Hay otros pensamientos, por eso es que debemos de ponernos el casco de la salvación, pensamientos como que creo que no soy salvo porque estoy atravesando por grandes problemas en mi vida. Y muchas personas piensan así: ven a Cristo y tus problemas se terminarán. Otros dicen: ven a Cristo y la crisis financiera va a finalizar. Ven a Cristo y ya no estarás enfermo. Este es un ofrecimiento que de continuo se escucha en algunos predicadores. ¿Acaso el Señor Jesucristo prometió eso a sus seguidores? Les dijo: ustedes no van a tener adversarios, no van a tener aflicciones. ¿Acaso el Señor Jesucristo dijo eso? Claro que no. Estas no son promesas de Cristo, sino de los hombres, y muchas veces con el objetivo de atraer o de persuadir a las personas que busquen de Dios, pero más bien que busquen de sus obras, que busquen de sus milagros, pero que no busquen al Señor de las obras y al Señor de los milagros. Pero esto es un gran error, porque en el momento en que esas personas no reciban lo que se les ofreció, se van a retirar frustradas y van a decir: me ofrecieron ausencia de problemas, pero estos problemas continúan. ¿Y cómo buscaron a Dios? Ellos buscaron a Dios por interés, lo que pronto hará que abandonen el ejército, lo que pronto hará que abandonen la iglesia, el cual estuvieron, pero en la cual nunca fueron parte. Esto fue lo que dijo el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 2, verso 19. Dice la Biblia: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. La Biblia dice, hay un pasaje de la Biblia que me encanta, lo he estado meditando por mucho tiempo, y dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 24, pero el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y ¿saben qué? No tenemos que llegar hasta el fin para que nosotros podamos comprobar si somos salvos o no. Tenemos que meditar y tenemos que ver nuestro corazón y tenemos que ver nuestra vida y tenemos que ver nuestros frutos. Somos los que permanecemos, somos los que seguimos adelante, somos los que no retrocedemos para atrás ni para agarrar vuelo. Somos aquellos que nos aferramos a las promesas de Dios siempre. Y si tú eres uno de ellos que cree en las promesas de Dios, que cree en Dios, déjame decirte que entonces tú eres de los que permanecen. Y dice la palabra de Dios: y el que permaneciere hasta el fin, este será salvo. Pero no estos que dice el apóstol Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y así es que, con todo temblor y con todo respeto, yo les digo, no todos son hijos de Dios. Todos son creación de Dios, pero son hijos de Dios aquellos que aceptan al Señor Jesucristo en su corazón. Son hijos de Dios aquellos que tienen un nacimiento, un nuevo nacimiento. Lo que nos debe llamar la atención en cuanto a este asunto es de que el Señor Jesús nunca ofrece tal cosa. Más bien Él dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto es lo que le dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos. Imagínense en ese tiempo, a 2000 años atrás, los romanos, ellos estaban
poniendo un yugo muy pesado al pueblo de Israel o a los judíos. Estaban poniendo su bota encima de ellos. Y cuando un judío iba a ser castigado, un romano le decía de la corte: toma tu cruz. Y entonces esa persona sabía que iba a morir, sabía que iba a ser crucificado y sabía que no iba a haber vuelta de hoja. Y eso es lo que el Señor Jesucristo ofrece. Pero también dice la Biblia: el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. El Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción. También dijo: cada día tiene su propio mal. El que quiera seguirme tiene que pensarlo bien. Saque primero cálculos, saque primero el costo por seguirme. No vaya a ser que vaya a ser avergonzado por haber empezado algo y no lo pueda terminar. Eso es lo que Cristo ofrece y es lo que Él dice a través de su palabra. Él nunca ha prometido a sus hijos ausencia de problemas, ausencia de adversidades, de enfermedades, sino más bien Él ha prometido la victoria sobre las enfermedades, la victoria sobre los problemas y la victoria sobre las adversidades. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso es lo que nos enseña el Señor Jesucristo. Los hijos de Dios debemos de entender que las adversidades son parte de la vida y de este sistema caído, de este mundo caído. Y mientras nosotros vivamos, también vamos a estar atravesando momentos difíciles. Pero aún en medio de esos momentos difíciles tenemos una esperanza, y esa es que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esa es la esperanza y esa es la promesa. Si tú eres un hijo de Dios y estás atravesando por adversidades y por tormentas y por desiertos y por luchas y por muchas cosas, preocupaciones, no permitas que Satanás ponga duda acerca de tu salvación. Más bien, colócate el casco de la salvación y recuerda que Dios usará la adversidad para glorificarse en tu vida y Él te va a dar la forma que tú necesitas para salir adelante, te va a dar los medios. Dice la Biblia que si Él va a dar una prueba, juntamente con la prueba nos dará la salida. También me gusta mucho lo que dice en Job. Dice: si Él hace la herida, Él la curará. Así es que imagínense las manos de Dios sobre nuestras vidas. La Biblia dice: humillados bajo la poderosa mano de Dios, y a su tiempo Él los exaltará. Y yo puedo entender eso, lo que dice Isaías en el capítulo 41, capítulo 40, no recuerdo bien esa cita, es Isaías capítulo 40, se los voy a leer porque no la recuerdo, pero está en el capítulo 40, capítulo 41 de Isaías, donde dice que Él toma a sus ovejas en sus brazos. Imagínense eso. El Señor tomando a sus ovejas en sus brazos. Capítulo 40 y el versículo 10 dice: he aquí que el Señor Dios vendrá con poder y su brazo señorará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en sus brazos llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Dice la palabra de Dios que en sus brazos las llevará.
Y así es que yo puedo entender que cuando una persona está pasando por aflicción, nuestras aflicciones tienen un propósito. Y el propósito es de que Dios se glorifique. El propósito es de que Dios te tome en sus brazos. Pero las aflicciones de los que no creen en Dios, esas aflicciones no tienen ningún sentido y no tienen ningún propósito. Pero eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, y tenemos que usar ese casco de la salvación. Para concluir con este tema, la Biblia nos dice que Satanás, él es el padre de mentira, que él es mentiroso, que él es un homicida desde el principio. Él constantemente te está lanzando flechas de duda sobre la seguridad de tu salvación. Pero si usted ha nacido de nuevo, no dudes. Siéntanse seguros del regalo que Dios nos ha dado. Coloquémonos todos los días el casco de la salvación y vivamos confiados en que una vez que usted entró al arca de la salvación, nada ni nadie lo podrá sacar de ahí. Así como dice el apóstol Pablo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni huestes, ni lo presente, ni lo porvenir me podrán separar, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En los hombres de esta tierra no podemos confiar, pero en las promesas de Cristo siempre podemos descansar en Él. Y es por eso que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 11, del versículo 28 en adelante: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y echad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga, dice el Señor. Vengamos a Jesucristo, acerquémonos a Él confiadamente. Si hay alguien de los que nos están escuchando que no han aceptado al Señor Jesucristo, déjame decirte que en Cristo hay salvación. En Cristo hay libertad. Dice la Biblia que Él vino para deshacer las obras del diablo. Él vino para darle vista a los ciegos, darle libertad a los cautivos y a los oprimidos, el que escuchen el mensaje del Evangelio de la salvación. Así es que tú estás escuchando un mensaje de salvación. Si tú aceptas al Señor Jesucristo, estamos hablando de una armadura. Él te ofrece esa armadura, pero no solo eso, Él te ofrece la salvación y vida eterna. Él te ofrece el que Él sea nuestro Padre y nosotros sus hijos. Él te ofrece que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, del que habla la palabra de Dios. Una vez el Señor Jesucristo mandó a predicar a sus discípulos, los mandó de dos en dos y les dijo que pusieran su mano sobre los enfermos y los enfermos iban a sanar, que iban a echar fuera demonios, que iban a hablar en otras lenguas. Y ellos regresaron muy contentos porque todo lo que Jesucristo les dijo se había cumplido. Y Jesús les dijo: no se alegren por esto, alégrense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Si tú confiesas al Señor Jesucristo, que es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, dice la Biblia que serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación y para vida eterna. Así es que, ¿por qué te invito a que hagas una oración juntamente conmigo? Repite estas palabras: Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. Perdóname, así como yo perdono a todos los que me ofenden. Señor Jesús, abro las puertas de mi corazón para que tú entres a Él y seas el único y suficiente Salvador de mi vida.
Señor Jesús, te pido, Señor, que me guíes. Te pido que me perdones. Te pido, Señor, que seas mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, amados hermanos. Es una bendición el poder compartir este mensaje de la palabra de Dios, esperando que sea de edificación para sus vidas. Y pues quiero aprovechar para mandar un saludo a todos y cada uno de la familia en Cristo Jesús, la familia, pueblo de Dios, amigos que nos están siguiendo desde donde ustedes estén ahí. Les envío un saludo, un abrazo, y que el Señor les bendiga en gran manera. Y acuérdense que tenemos que estarnos preparando para el encuentro de nuestro Dios, porque todos, grandes y pequeños, un día vamos a estar delante de la presencia de Dios. Y esto no es solamente que una preparación. Maranata, el Señor viene